Hey, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al último video de este audiolibro. Espero lo disfruten. Sé que este audiolibro no tuvo tanto impacto como los anteriores, pero vi que a algunas personas les interesaba, así que en parte por eso continué hasta el final. Y en parte porque es mi manera de hacer las cosas, así que a los que han ido acompañando este audiolibro capítulo a capítulo, video a video, muchas gracias. Ha sido muy ameno estar con ustedes y compartir esta novela tan interesante. Pero sin más dilación, comencemos con el capítulo 19. Capítulo 19. «Es absurdo que vengas a decirme que vas a ser bueno», exclamó Lord Henry, sumergiendo sus blancos dedos en una palangana de cobre rojo llena de agua de rosas. «Eres un ser absolutamente perfecto. Hazme el favor de no cambiar». Dorian sacudió la cabeza. «No, Harry. Yo he hecho cosas horribles en mi vida, pero de hoy en adelante no haré ninguna más. Ayer comencé mis buenas obras». «¿Ayer? ¿Dónde estuviste?» «En el campo, Harry, en una pequeña posada». «Mi querido Dorian», dijo Lord Henry sonriendo, «todo el mundo puede ser bueno en el campo, pues en él no hay tentaciones. Por esto la gente que vive fuera de las ciudades es tan absolutamente civilizada. La civilización no es en modo alguno fácil de alcanzar. Solo hay dos caminos que conducen al hombre a ella: la cultura y el vicio. La gente que vive en el campo no tiene la posibilidad de seguir uno u otro y por eso se estanca». «Cultura y vicio», repitió Dorian como un eco. «He conocido un poco de ambas cosas y ahora me parece terrible que siempre marchen unidas. Actualmente tengo un nuevo ideal, Harry. Voy a cambiar, pero más bien creo que ya he cambiado». «Aún no me has dicho en qué consistió tu buena acción de ayer. ¿O hay más de una?», preguntó su amigo, mientras se servía una pequeña pirámide carmesí de fresas y la espolvoreaba de azúcar con una cuchara agujereada y en forma de concha. «Te la contaré, Harry. No es una historia que pueda contar a cualquiera. La reservo para ti. Esto parece superficial, pero tú comprendes bien lo que quiero decir. Me compadecí de una mujer bellísima que se parecía extraordinariamente a Sibyl Vane. Yo creo que fue esto lo que primero me atrajo de ella. Tú te acuerdas de Sibyl, ¿verdad? Qué lejos parece ahora eso. Bien, pero Hetty no era de nuestra clase, por supuesto, sino una simple muchacha de pueblo. Sin embargo, yo la quería de verdad. Estoy completamente seguro de que la quería. Durante todo este maravilloso mes de mayo que hemos tenido, he ido a verla 2 o 3 veces por semana. Ayer nos vimos en un huertecillo. Las flores de los manzanos caían deshojándose sobre su cabeza mientras ella reía. Íbamos a escaparnos juntos esta mañana al amanecer. De pronto decidí dejarla con la misma pureza de flor que la había encontrado. Supongo que la novedad de la emoción debió causarte un estremecimiento de verdadero placer, Dorian, interrumpió Lord Henry. Pero puedo acabar tu idilio por ti. Le diste buenos consejos y le hiciste pedazos el corazón. Ese ha sido el comienzo de tu regeneración. Harry, eres algo terrible. No deberías decir esas cosas horrendas.
El corazón de Hetty no ha quedado hecho pedazos. Es claro que ha llorado, pero nada más. Ninguna deshonra ha caído sobre ella. Como Perdita, puede vivir en su jardín de menta y de caléndulas. Y llorar a su ingrato Floricel, dijo Lord Henry, riendo y reclinándose en su silla. Mi querido Dorian, tienes unas salidas verdaderamente infantiles. ¿Crees acaso que esa muchacha va a sentirse contenta con cualquiera de su misma clase? Supongo que acabará casándose un día con un cerril carretero o un bruto labriego, pero el hecho de haberte conocido y amado le enseñará a desdeñar a su marido y será desdichada. Desde un punto de vista moral, no puedo decir mucho en favor de tu gran sacrificio. Aun como comienzo, es algo pobre. Por otra parte, ¿sabes tú si en este momento está Hetty flotando en una alberca, a la luz de las estrellas y rodeada de bellas nenúfares como Ofelia? No puedo soportar que digas eso, Harry. Te burlas de todo y luego le sugieres a uno las tragedias más serias. Ahora siento habértelo contado, y no me importa lo que puedas decirme. Sé que hice bien al obrar como obré. Pobre Hetty. Cuando esta mañana pasé a caballo frente a la granja, vi su carita blanca en la ventana. Parecía un ramo de jazmines. En fin, no hablemos de ello, ni intentes convencerme de que la primera buena acción que he hecho en muchos años, la primera brizna de sacrificio que he tenido en mi vida, es realmente una especie de pecado. Aspiro a ser mejor, y voy a hacerlo. Y ahora dime algo de ti mismo. ¿Qué hay de nuevo en la ciudad? Ya hace días que no he estado en el club. Se sigue hablando todavía de la desaparición del pobre Basil. Creí que a estas alturas ya se habrían cansado del tema, dijo Dorian, sirviéndose vino y haciendo un leve gesto de hastío. Pero, querido Dorian, si solo han estado hablando de él 6 semanas. El público inglés en realidad carece de fuerza mental necesaria para tener más de un tema cada 3 meses. Sin embargo, últimamente han sido muy afortunados. Primero tuvieron mi divorcio, y luego el suicidio de Alan Campbell, y ahora se encuentran con la misteriosa desaparición de un artista. Los agentes de Scotland Yard insisten todavía en que el hombre del gabán gris que salió para París el 9 de noviembre en el tren de medianoche era el pobre Basil. Pero la policía francesa asegura que Basil nunca llegó a París. Abrigo la esperanza de que dentro de 15 días nos digan que lo han visto en San Francisco de California. Es una cosa por demás extraña, pero de todo el que desaparece se dice después que ha sido visto en San Francisco. Debe ser una ciudad deliciosa con todos los encantos del mundo futuro. Pero, ¿qué crees tú que le ha sucedido a Basil? Preguntó Dorian, mirando al trasluz su copa de Borgoña, admirado él mismo de que pudiera hablar de aquel asunto con tanta calma. No tengo la más remota idea. Si Basil ha decidido ocultarse, allá él. Y si ha muerto, no quiero pensar en ello. La muerte es la única cosa que me infunde pavor. La odio. ¿Y por qué?, inquirió Dorian con falso hastío. Porque hoy día uno puede sobrevivir a todo, menos a ella, contestó Lord Henry, llevándose a la nariz una cajita de sales.
La muerte y la vulgaridad son dos hechos inexplicables en el siglo XIX. Vamos a tomar café en la sala de música, Dorian. Tienes que tocar Chopin para mí. El hombre con quien se escapó mi mujer tocaba Chopin exquisitamente. Pobre Victoria, yo la quería mucho. Sin ella, la casa parece desierta. La vida conyugal, desde luego, no es más que una costumbre, una mala costumbre. Pero incluso se lamenta la pérdida de las peores costumbres. Tal vez sean las que más se lamenta perder, ya que son una parte esencial de nuestra personalidad. Dorian no objetó nada, pero se levantó de la mesa y pasando a la estancia contigua, se sentó al piano y dejó que sus dedos corrieran sobre el marfil blanco y negro de las teclas. Cuando trajeron el café dejó de tocar, y mirando a Lord Henry dijo: «Harry, ¿no se te ha ocurrido nunca que Basil fuera asesinado?» Lord Henry bostezó. Basil era muy conocido y siempre llevaba un reloj Waterbury. ¿Por qué iban a asesinarle? No era lo bastante inteligente para tener enemigos. Claro está que tenía un genio maravilloso en pintura. Pero un hombre puede pintar como Velázquez y ser todo lo tonto que es posible. Basil era en realidad un poco insulso. Solo me interesó una vez. Fue hace ya años, cuando me dijo que te adoraba locamente, y que tú eras el motivo dominante de su arte. También yo lo quise mucho. Dorian mostraba una nota de tristeza en la voz. Pero, ¿no dice la gente nada de que haya sido asesinado? Naturalmente, no falta algún periódico que lo diga, pero no me parece que esto sea ni por asomo probable. Sé que hay en París antros horribles, pero no era Basil hombre que pudiera ir a ellos. No sentía la más mínima curiosidad. Era su principal defecto. ¿Y qué dirías tú, Harry, si yo te asegurase que he matado a Basil?», sentenció Dorian, mirándole fijamente y guardando un agudo silencio después que hubo dicho estas palabras. «Pues diría, mi querido amigo, que una cosa así no es propia de tu carácter. Todo crimen es vulgar, así como toda vulgaridad es un crimen. No eres tú, Dorian, de los que cometen crímenes. Siento que al hablar de este modo lastimé tu vanidad, pero te aseguro que es la pura verdad. El crimen es propio exclusivamente de las clases inferiores, lo cual no implica censura de mi parte en lo más mínimo. Me figuro que el crimen es para esa gente lo que el arte para nosotros. Sencillamente un método de procurarse sensaciones extraordinarias». ¿Un método de procurarse sensaciones? ¿Crees luego que el hombre que ha cometido un crimen podría cometerlo otra vez? No me digas eso. Oh, todo se convierte en placer con tal de que se haga muy a menudo, exclamó Lord Henry, echándose a reír. Este es uno de los secretos de la vida. Sin embargo, estoy por decir que todo asesinato es un error. Nunca debiera hacerse nada que no pudiera comentarse en la sobremesa. Pero dejemos en paz al pobre Basil. Ojalá pudiera yo creer que ha tenido ese fin tan romántico que tú sugieres. Pero no. Casi me atrevo a asegurar que se cayó al Sena desde un omnibus y que el conductor lo ha mantenido en secreto por temor al escándalo. Sí, ese ha debido ser su fin.
Ahora mismo lo estoy viendo, tendido bajo las aguas opacas y verdosas del río, con los hierbajos enredados en sus cabellos y las barcazas flotando sobre él. Además, te diré que no creo que haya creado desde hace tiempo ninguna obra buena. En estos últimos 10 años su pintura naufragaba, demeritaba, había descendido mucho hacia la mediocridad. Dorian exhaló un suspiro y Lord Henry, vagando a través de la estancia, comenzó a rascarle la cabeza a una curiosa cacatúa de Java, enorme pájaro de plumaje gris, con cresta y cola rosada, que estaba balanceándose sobre una percha de bambú. En cuanto sus dedos afilados le tocaron, dejó caer la blanca telilla de sus párpados arrugados sobre sus negros ojos vidriosos y empezó a columpiarse atrás y adelante. Sí, prosiguió Lord Henry, volviéndose y sacándose el pañuelo del bolsillo. Su pintura había demeritado mucho. Me pareció como si hubiese perdido algo. Sí, había perdido su ideal. En cuanto tú y él dejaron de ser amigos, él ya no pudo ser más un gran artista. ¿Qué fue lo que los separó? Supongo que él te aburría. De ser así, nunca te habrá perdonado. Es lo que suelen hacer las personas pesadas. Y entre paréntesis, ¿qué fue de aquel maravilloso retrato que te hizo? Me parece que no lo he visto ni una sola vez desde que lo terminó. Ah, sí. Recuerdo que hace años me dijiste que lo habías enviado a Shelby y que se había extraviado o lo habían robado en el camino. ¿Nunca ha vuelto a tus manos? ¡Qué lástima! Era una verdadera obra maestra. Recuerdo que quise comprarlo. Ojalá lo tuviera ahora. Pertenecía a la mejor época de Basil. Desde entonces su obra fue esa curiosa mezcla de mala pintura y buenas intenciones, que da derecho a un hombre a ser llamado un artista británico representativo. ¿No pusiste ningún anuncio? Debiste haberlo puesto. No me acuerdo, replicó Dorian. Supongo que sí, pero la verdad es que nunca me agradó ese retrato. Siento haber sido su modelo. Hasta el recuerdo de esto me fastidia. ¿Para qué hablar más de ello? Siempre me hacía recordar aquellos extraños versos creo que de Hamlet, que dicen: como la pintura de un dolor, un rostro sin corazón. Sí, eso era lo que parecía. Lord Henry se rió. Si un hombre trata la vida artísticamente, su cerebro es su corazón, contestó, hundiéndose en una butaca. Dorian Gray movió la cabeza y ejecutó al piano algunos suaves acordes mientras repetía: como la pintura de un dolor, un rostro sin corazón. Lord Henry se reclinó y lo miró con los ojos entornados. Y a propósito, Dorian, dijo después de una pausa, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde... ¿Cómo sigue la cita? Ah, sí, si pierde su propia alma. Dorian dio unas notas en falso y, estremeciéndose, miró a su amigo. ¿Por qué me preguntas eso, Harry? Querido amigo, dijo Lord Henry, enarcando las cejas sorprendido. Te lo he preguntado porque creí que tú podrías contestarme.
Sencillamente, estaba yo paseando por el parque el último domingo, cuando, junto a la puerta de mármol, me encontré con un grupo de gente harapienta que escucha a uno de esos vulgares predicadores callejeros. Al pasar, oí que dando gritos hacía la pregunta citada a su auditorio. Me dejó una impresión un tanto dramática. En Londres abundan los efectos de ese género. Un domingo lluvioso, un rústico cristiano en impermeable, una turba de caras pálidas y enfermizas, bajo la protección de un paraguas que chorrea agua, y una frase lanzada al aire por unos labios histéricos. La verdad es que en su género, la cosa no dejaba de ser sugestiva. Pensé decirle a aquel profeta que el arte tenía alma, pero no el hombre. Temo, sin embargo, que no me hubiera comprendido. No lo creas, Harry. El alma es una terrible realidad. Puede ser comprada y vendida, y malbaratada o perfeccionada. Hay un alma en cada uno de nosotros. Lo sé. ¿Estás absolutamente seguro de eso, Dorian? Absolutamente seguro. Ah, entonces debe de ser una ilusión. Las cosas de que uno está absolutamente seguro nunca son ciertas. Tal es la fatalidad de la fe y la lección de la novela. ¡Qué circunspecto estás! No te pongas tan serio. ¿Qué nos importan a ti y a mí las supersticiones de la época? No, nosotros hemos dejado de creer en el alma. Tócame algo. Toca un nocturno, Dorian. Y mientras dime en voz baja cómo has conservado tu juventud. Debes de tener algún secreto. Yo solo soy 10 años mayor que tú y estoy arrugado, agotado y amarillo. La verdad es que eres maravilloso. Nunca me has parecido más encantador que esta noche. Me traes a la memoria el primer día que te vi. Eras más bien un niño tímido y caprichoso, pero eso sí, absolutamente extraordinario. Como es natural, has cambiado mucho desde entonces, pero no en la apariencia. Quisiera que me contaras tu secreto. ¿Qué no haría yo en este mundo para recobrar mi juventud? Todo menos hacer ejercicio, levantarme temprano o parecer respetable. Juventud, nada como ella. Es absurdo hablar de la ignorancia de la juventud. Las únicas personas cuyas opiniones escucho ahora con cierto respeto son mucho más jóvenes que yo. Parece que vienen delante de mí. La ida les ha revelado su última maravilla. A los viejos, por el contrario, siempre los estoy contradiciendo. Ya lo hago por principio. Si pide su opinión sobre algo que sucedió el día anterior, se remontan solemnemente a lo que se opinaba en 1820, cuando la gente llevaba pantalones cortos, creía en todo y no sabía absolutamente nada. ¡Qué bello es eso que estás tocando! ¿No lo escribió Chopin en Mallorca? Mientras el mar gemía alrededor de la casa y la salada espuma salpicaba los cristales. Su romanticismo es maravilloso. ¡Qué dicha que nos haya quedado un arte que no sea imitativo! No pares. Necesito oír música esta noche. Me parece que eres el joven Apolo y yo Marcias escuchando. Siento una tristeza, Dorian, que ni tú mismo comprendes. La tragedia de la vejez no es la de ser viejo, sino la de ser joven.
A veces yo mismo me asombro de mi propia sinceridad. Ah, Dorian, qué feliz eres. Qué vida más perfecta la que has vivido. Bebiste hasta la saciedad de todo, estrujando las uvas maduras contra tu paladar. Nada ha permanecido oculto a tus ojos, y todo ha sido para ti como el sonar de la música. Nada te ha dañado, y todavía sigues siendo el mismo. No soy el mismo, Harry. Sí, eres el mismo. Yo me pregunto cómo será el resto de tus días. No lo eches a perder con renunciaciones. Actualmente eres un tipo perfecto. Procura no mutilarte. No tienes una sola tacha. No muevas la cabeza. No, tú lo sabes muy bien. Por otra parte, Dorian, no vayas a engañarte. Ni la voluntad ni la intención gobiernan la vida. La vida es una cuestión de nervios, de fibras, de células lentamente construidas, en las que el pensamiento se esconde y la pasión tiene sus sueños. Tú puedes creerte a salvo y pensar que eres fuerte, pero yo te digo, Dorian, que nuestra vida depende de las cosas que nosotros juzgamos más intrascendentes, del tono de color dado al azar a una habitación, de un cielo matinal, de un perfume particular que alguna vez quisimos y que nos trae a la memoria el recuerdo inefable del verso de un poema olvidado, de una frase musical que no hemos vuelto a tocar. Browning ha escrito algo sobre esto, pero nuestros sentidos se bastan para comprenderlo. Hay momentos en que el aroma de las lilas blancas penetra en mí súbitamente, haciéndome vivir de nuevo el mes más extraño de mi existencia. Ojalá pudiera yo cambiarme por ti, Dorian. El mundo ha clamado contra nosotros, pero nunca ha dejado de adorarte, y siempre se te adorará. Tú eres el arquetipo que está buscando nuestra época y que teme encontrar. Cuánto me alegro de que nunca hayas hecho nada, ni esculpido una estatua, ni pintado un cuadro, ni producido otra cosa que no fueras tú mismo. La vida ha sido tu arte. Tú mismo te has puesto en música. Tus días son tus sonetos. Dorian se levantó del piano y alisándose el cabello con la mano murmuró: Sí, he vivido una vida deliciosa, pero ya no voy a vivir la misma vida. Y no me digas más extravagancias. Tú no sabes todo de mí. Creo que si lo supieras, me volverías la espalda. ¿Te ríes? No, no te rías. ¿Por qué no sigues tocando, Dorian? Continúa y toca otra vez ese nocturno. Mira esa gran luna color miel que cuelga en el aire oscuro. Está esperando que la hechices. Si tocas, se acercará más a la tierra. ¿No quieres? Entonces vamos al club. La velada ha sido deliciosa y debemos terminarla deliciosamente. En el White hay una persona que tiene grandes deseos de conocerte. Lord Poole, el hijo mayor de Bournemouth. Ya te ha copiado tus corbatas y me ha rogado que te presente con él. Es un joven encantador que me recuerda mucho a ti. Espero que no, dijo Dorian, con una expresión de tristeza en los ojos. Esta noche me siento cansado, Harry. No voy a ir al club. Ya son casi las 11 y quisiera acostarme temprano.
Bien, Dorian. Nunca has tocado tan bien como esta noche. Había en tu ejecución algo maravilloso. Tenía una expresión que nunca oí antes. Es porque voy a ser bueno, replicó él sonriendo. Ya he cambiado un poco. Tú no puedes cambiar para mí, Dorian, dijo Lord Henry. Tú y yo siempre seremos amigos. No obstante, fuiste tú quien me envenenó en otro tiempo con un libro. No debiera perdonártelo. Prométeme, Harry, que nunca prestarás ese libro a nadie más. Es dañino. Hijo mío, ya estás empezando a moralizar. Pronto andarás por el mundo como un converso o un predicador, previniendo a la gente contra los pecados que te has cansado de cometer. Eres demasiado encantador para ponerte a hacer eso. Además, sería inútil. Tú y yo somos como somos y seremos lo que seremos. Por lo que toca a eso de haber sido envenenado por un libro, te diré que no hay tal. El arte no influye lo más mínimo en las acciones. Aniquila el deseo de obrar. Es soberbiamente estéril. Los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran al mundo su propia vergüenza, ni más ni menos. Pero dejémonos de discusiones literarias. Ven mañana por mí. A las 11 voy a dar un paseo a caballo. Podemos salir juntos y luego te llevaré a comer con Lady Branksome. Es una mujer deliciosa y quiere consultar contigo sobre unos tapices que desea comprar. No dejes de venir. ¿O prefieres que comamos con nuestra duquesita? Dice que ahora nunca te ve. O tal vez te has cansado de Gladys. Ya me parecía a mí. Habla con mucho ingenio, pero con tanto que acaba por atacarme los nervios. Bueno, sea lo que fuere, no dejes de estar aquí a las 11. ¿Es indispensable que venga, Harry? Claro que sí. El parque está ahora maravilloso. No creo que hayan nacido lilas tan lindas desde que te conocí. Está bien. A las 11 estaré aquí, dijo Dorian. Buenas noches, Harry. Al llegar a la puerta, vaciló un momento, como si tuviera algo más que decir. Al cabo, suspiró y se fue. Capítulo 20. Hacía una noche espléndida, tan calurosa que llevaba su abrigo al brazo y ni siquiera se puso al cuello su pañuelo de seda. Cuando se dirigía a su casa fumando un cigarrillo, dos jóvenes en traje de etiqueta pasaron a su lado. Oyó que uno cuchicheaba al otro. —¡Es Dorian Gray! Recordó qué contento se ponía antes cuando alguien lo señalaba. Lo miraba con curiosidad o hablaban de él. Ahora le cansaba hasta oír su propio nombre. La mitad del encanto del pueblecillo a donde iba con tanta frecuencia en los últimos tiempos era que nadie lo conocía. Muy a menudo había dicho a aquella muchacha a la que enamorara que era pobre y ella le había creído. En una ocasión le dijo que era un malvado y ella se echó a reír, contestándole que los malvados eran siempre muy viejos y muy feos. ¿Y cómo se reía? Parecía su risa el canto de un tordo. Y qué linda estaba en su trajecillo de percal y sus anchos sombreros. Ella no sabía nada, pero tenía todo lo que él había perdido. Cuando llegó a casa,
Su criado estaba esperándole. Lo mandó a la cama y se dejó caer sobre el diván de la biblioteca, poniéndose a pensar en algunas de las cosas que Lord Henry le había dicho. ¿Sería cierto realmente que nadie podía cambiar? Sintió un vehemente anhelo de la inmaculada pureza de su infancia blanca y rosada, como la llamara Lord Henry en cierta ocasión. Sabía que él mismo la había manchado, corrompiendo su espíritu y llenando de horror su imaginación. También estaba consciente de que había ejercido una influencia perniciosa en los demás, experimentando un horrible gozo en ser así, y comprobar que las vidas que se habían cruzado con la suya eran precisamente las más puras y llenas de promesas, mismas que él había conducido al oprobio y a su perdición. Pero, ¿sería irreparable todo aquello? ¿No habría alguna esperanza para él? ¡Ay! En qué monstruoso momento de orgullo y de pasión imploró que el retrato sobrellevara el peso de sus días, para que él conservara el esplendor inmaculado de su eterna juventud. Toda su catástrofe se debía a aquello. Habría sido mejor para él que cada pecado de su vida cargase consigo una pena segura y rápida. Todo castigo purifica. No es perdónanos nuestros pecados, sino castíganos por nuestras iniquidades. Debiera ser la oración del hombre a un Dios más justo. El espejo primorosamente cincelado que Lord Henry le había regalado hacía ya muchos años, yacía sobre la mesa, y los blancos cupidos reían en torno suyo como en tiempos lejanos. Lo cogió como hiciera aquella horrenda noche, cuando advirtió por vez primera el cambio del retrato fatal, y con los ojos empañados por las lágrimas se contempló en su bruñida superficie. En una ocasión, cierta persona que lo había amado locamente, le escribió una carta disparatada que terminaba con estas palabras propias de un idólatra: «El mundo ha cambiado porque tú estás hecho de marfil y oro. La curva de tus labios vuelve a escribir la historia». Recordó la frase y se la repitió una y otra vez a sí mismo. Luego sintió repugnancia de su propia belleza, y arrojando al suelo el espejo, lo hizo añicos de plata bajo sus talones. Su belleza había arruinado su vida, su belleza, sí, y también la juventud implorada. De no haber sido por una y otra, su vida estaría libre de toda mancha. Su belleza no había sido para él más que una máscara, y su juventud una burla. ¿Qué era la juventud en el mejor de los casos? Un tiempo verde y prematuro, de carácter frívolo y pensamientos malsanos. ¿Por qué tenía él que haberla vivido? La juventud lo había arruinado. Era mejor no pensar en el pasado. Nada podía cambiarlo ya. Ahora lo importante era pensar en sí mismo, en su propio futuro. James Vane se pudría bajo tierra en una tumba anónima del cementerio de Shelby. Alan Campbell se suicidó una noche en su laboratorio, sin revelar el secreto que se vio forzado a encubrir. La conmoción provocada por la desaparición de Basil Hallward pronto se desvanecería. Ya estaba desvaneciéndose. Por otra parte, no era la muerte de Basil la que más pesaba en su espíritu. Era la muerte en vida de su propia alma lo que más lo desazonaba. Basil pintó el retrato que estropeó su vida. No podía perdonarle esto. Sí, el retrato era el culpable de todo. Basil le dijo cosas que no podía soportar,
y con todo las toleró con paciencia. El crimen no fue más que la locura de un momento. En cuanto a Alan Campbell, su suicidio no constituyó más que un acto de su propia voluntad. Alan lo había querido así. Nada tenía que ver Dorian Gray con ello. Una nueva vida. Eso era lo que anhelaba. Eso estaba esperando. Seguramente ya la había comenzado. Sea como fuere, perdonó a un inocente, y jamás volvería a tentar a la inocencia. Iba a ser bueno. Al pensar en Hetty Merton, se preguntó si el retrato en el cuarto cerrado había experimentado algún cambio. ¿No podría haber perdido algo de su horror? Tal vez si su vida se volvía pura, llegarían a borrarse de su rostro las huellas de las malas pasiones. Tal vez ya estaban desapareciendo. Iría a verlo. Dorian cogió la lámpara de la mesa y subió sigilosamente la escalera. Mientras destrancaba la puerta, una sonrisa de satisfacción cruzó su rostro extrañamente joven y se detuvo un momento en sus labios. Sí, iba a ser bueno, y aquel objeto repugnante que tanto mantuvo escondido ya no lo aterraría más. Sentía por fin como si se hubiera quitado ya aquella carga de encima. Entró sin hacer ruido, cerrando las puertas tras de sí, como solía hacer siempre, y descorrió el paño purpurino que tapaba el retrato. Un grito de dolor y de indignación brotó de sus labios. No advertía ningún cambio, salvo cierta expresión ladina en los ojos y un crispado rictus, mueca del hipócrita, en los labios. El rostro era todavía repugnante, aún más repugnante, si esto era posible, y el rocío escarlata que manchaba la mano parecía brillar más y más, como sangre recién derramada. Dorian empezó a temblar. ¿Fue sencillamente la vanidad lo que lo indujo a cometer una buena acción? ¿O como insinuara Lord Henry con su risita burlona, el deseo de una nueva sensación? ¿O ese afán de representar papeles que a veces nos arrastra a hacer cosas más excelsas que aquello que nosotros mismos tenemos por límite en la vida cotidiana? ¿O quizás todo ello a la vez? ¿Y por qué la mancha roja aparecía más grande que antes? Se expandía, al parecer, como una espantosa enfermedad sobre los dedos retorcidos, y en los pintados pies fluía sangre, como si la imagen goteara, y sangre también en la mano que no había blandido el cuchillo. ¿Confesar? ¿Quería decir todo ello que iba a confesar? ¿Entregarse para exponerse a morir? Se echó a reír. Comprendía que la idea era monstruosa. Por otra parte, aunque confesara su crimen, ¿quién le creería? En ninguna parte quedaba la menor huella del hombre asesinado. Todo lo que le pertenecía estaba destruido. Él mismo lo había quemado. La gente se limitaría a decir que era un loco, y lo encerrarían en un manicomio si se empeñaba en su historia. Sin embargo, tenía el deber de confesar, de sufrir la vergüenza pública y expiar su culpa a los ojos de todos. Había un Dios que exhortaba a los hombres, lo mismo en la tierra que en el cielo, a admitir sus pecados. Nada podría purificarle mientras no divulgara y exhibiera su propio pecado. ¿Su pecado? Se encogió de hombros. La muerte de Basil Hallward no tenía para él la menor importancia. Ahora pensaba en Hetty Merton, pues aquel espejo de su alma que estaba mirándole
era un espejo injusto. ¿Vanidad? ¿Curiosidad? ¿Hipocresía? ¿No existía nada más que eso en su sacrificio? ¿No conjeturaba que podía haber algo más? Al menos eso creía él. Pero ¿quién podría decírselo? No hubo nunca nada más. Renunció a su alma por vanidad y por hipocresía. Se escondió tras la máscara de la bondad. Por curiosidad arribó a aquel acto abnegado. Ahora lo reconocía. Pero aquel crimen iba a perseguirle toda la vida. ¿Cargaría siempre con su pasado? ¿O acabaría realmente por confesar? Nunca. Solo quedaba una prueba contra él, el retrato. Pero él lo destruiría. ¿Por qué lo conservó tanto tiempo? En algún momento halló complacencia en observar cómo iba cambiando y envejeciendo. Pero ya hacía años que no encontraba el menor placer en ello, y de noche solo servía para mantenerlo despierto. Cuando salía de la casa le aterraba que otros ojos que no fueran los suyos se pudieran posar en él. El retrato impuso un tono de melancolía en sus pasiones. Su simple recuerdo destrozó muchos momentos de alegría. Fue para él una especie de conciencia. Sí, su conciencia. Por eso lo destruiría. Miró en torno suyo y vio el cuchillo con que había apuñalado a Basil Hallward, y que limpió tantas veces, que no guardaba ya la menor mancha de sangre. Su filo resplandecía. Del mismo modo que mató al pintor, mataría ahora su obra, y cuanto ella significaba. Mataría el pasado y se sentiría libre. Mataría a aquella monstruosa alma viviente, y al liberarse de sus horribles advertencias, volvería a encontrar sosiego. Se acercó al cuadro, y empuñando el cuchillo lo descargó sobre el lienzo. Retumbaron un alarido y un tosco crujir. El alarido fue tan espantoso en su agonía que los criados despertaron sobresaltados y salieron apresuradamente de sus cuartos. 2 hombres que pasaban en aquel momento por la plaza se detuvieron y se pusieron a mirar la casa. Luego fueron en busca de un policía y lo trajeron consigo. El policía llamó a la puerta varias veces, pero nadie contestó. Toda la casa estaba a oscuras. Solo brillaba una luz en una de las ventanas de arriba. El guardia se dirigió entonces a un portal cercano, y allí estuvo vigilando por algún tiempo. —¿De quién es esta casa? —preguntó el caballero de más edad. —De Dorian Gray —replicó el policía. Los 2 caballeros se miraron uno a otro y se alejaron, haciendo un gesto despectivo. Uno de ellos era el tío de Sir Henry Ashton. Mientras tanto, dentro de los cuartos de criados, la servidumbre a medio vestir bisbiseaba. La anciana señora Leaf lloraba a gritos retorciéndose las manos. Francis estaba pálido como un muerto. Al fin, después de un cuarto de hora, el criado subió por la escalera acompañado del cochero y de uno de los lacayos. Llamaron a la puerta, sin que hubiera contestación alguna. Tocaron repetidas veces, pero en vano. Seguía reinando el silencio. Entonces, después de haber tratado de forzar inútilmente la puerta, subieron al tejado y se descolgaron por el balcón. Las ventanas no opusieron la menor resistencia. Los visillos eran ya demasiado viejos. Al entrar,
hallaron colgado de la pared un espléndido retrato de su amo, tal como lo vieran la última vez, en todo el maravilloso cenit de su juventud y belleza. Tendido en el suelo estaba un hombre muerto, vestido de etiqueta, con un cuchillo traspasándole el corazón. Era un hombre marchito, arrugado y de rostro repugnante. Hasta que examinaron sus anillos, no pudieron saber quién era. Fin. Bueno, amigos, amigas, hasta acá el libro de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Vaya final, ¿no? Gracias por acompañarme en la lectura de este libro. Espero apoyen el video para que más gente se vea expuesta a la literatura. Y los invito a quedarse conmigo al análisis final del libro. Vámonos por orden. Acá en el diálogo entre Lord Henry y Dorian nos damos cuenta de que también para Harry, Dorian era una especie de ideal, así como para Basil. Pero a diferencia de Basil, el ideal de Harry es narcisista, ya que vemos a un Lord Henry que censura constantemente a Dorian cuanto éste deja de coincidir con sus ideas. Lo trata de definir. Por ejemplo, cuando Dorian confiesa a medias su crimen del asesinato de Basil, inmediatamente el Lord Henry le dice que no es de los que cometen crímenes, que eso es de las clases inferiores. O cuando Dorian dice que no es el mismo de antes, Harry insiste en que sí, y vuelve a recitarle los principios de su filosofía. Vemos un fenómeno en el que el deseo de Harry queda depositado en Dorian, como si fuera solo un vehículo para cumplir o revivir algo que Harry desea. Vemos a un Dorian que en su posición reparadora puede tocar el piano con un sentimiento distinto al habitual. Incluso Harry lo nota. Pero su narcisismo no le deja ver que Dorian ha cambiado, aunque sea un poco. En el último capítulo hay varias ideas interesantes que nos plantea el autor, con las que yo no concuerdo del todo. Primero habla de la inocencia. Cuando Dorian piensa en Hetty, esta chica del campo, y habla de ello como algo que se pierde, es decir, que la inocencia se pierde. Creo que es un aspecto indispensable en la vida, más en estos tiempos. Me refiero al perder esa inocencia. Por ejemplo, padres que quieren que sus hijos no conozcan algunas experiencias crudas o dolorosas, más que ayudarlos, los perjudican. Pero ese es un tema aparte. Como decía, creo que la inocencia se pierde, pero eso no significa que uno no sea capaz de sentir la calidez de la bondad o la amabilidad. No significa que uno no sienta cierto regocijo al ver a los niños, a las niñas reír y jugar. Yo más bien diría que la inocencia no se pierde, sino lo que conviene perder es la ingenuidad, que a mi parecer son cosas diferentes. La siguiente idea surge cuando Dorian piensa que hubiera sido mejor recibir una pena segura y rápida luego de cada pecado. Dice el autor que el castigo purifica. Y creo que ese es un pensamiento algo dualista y cerrado. Teniendo en cuenta la época, creo que es algo normal, hasta cierto punto, que la visión fuera esa. Pero a la fecha sigue habiendo gente adulta,
que divide los actos o la vida en bueno y malo. Creo que a través del castigo uno se vuelve masoquista o melancólico antes que purificarse. Además, no es una fórmula, no funciona así. Se necesita más bien un trabajo emocional. Quizás en parte sea esto que Harry llama renunciaciones, pero va más allá de eso. Y al final vemos a un Dorian que trata de reparar, que trata de hacer estas buenas obras, pero se decepciona al ver que una buena obra, como la llama el autor, no fue suficiente para que el todo de su conciencia cambiara. En esa decepción se asesina a través del retrato. De esto último saquen ustedes sus propias conclusiones, pero me gustaría compartirles una reflexión que a mí me surge con la lectura de este libro. Y es que las cosas no se dividen en buenas y malas. Algo de lo que pregonaba Harry enriquece la vida. Pero si uno se queda en solo el placer inmediato y de los sentidos, la vida, más que enriquecerse, se va vaciando poco a poco, hasta ver la existencia como algo sin sentido y monótono. Un poco esta visión cínica que Harry tenía del mundo, por ejemplo. Anímense a deconstruir lo que ya conocen. Separen todas las preconcepciones de estas palabras caducas de bueno y malo. Tal vez lo que es malo para uno es bueno para otro. Tal vez uno se queda viendo la vida pasar sin hacer cosas que se consideran malas y que quién sabe, a lo mejor te hubieran llevado a un lugar diferente, a un lugar nuevo. Pero bueno, amigos, esa es la reflexión, lo que yo quería compartirles. Espero que les sea de utilidad. En fin, chicos, chicas, ha sido un placer leerles como siempre. Consíganse el libro y reléanlo cuando puedan, porque es una gran obra. Yo soy Roberto y esperen el próximo audiolibro. Nos vemos.